¿Qué tal? Muy buenas tardes y sean bienvenidos aquí a más un episodio del podcast Con Ellas. Y es con una alegría que hemos preparado aquí, pero antes déjame darle la bienvenida aquí a nuestras nuevas amigas que estamos con, ¿qué tal, Paula? Tudo bem, ¿Todo muchas bien? gracias. Y estamos aquí con Carla. Hola, feliz de estar aquí con ustedes. Y ahora con Camila también. Muchas gracias, estamos muy contentas de estar acá. Y con esto queremos darle luego un inicio al tema de hoy, que es 70 veces 7. No vamos a estar hablando de matemática, ¿no? Vamos a estar hablando de algo muy espiritual. Me refiero al perdón. Hay un versículo que me gustaría compartir con ustedes, que sería Mateo 18, y dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Queda un poco así, no es 7, es 70 veces 7, o sea, es mucho, mucho más de lo que piensas. ¿Y por qué? Luego ya vamos a entrar al detalle. ¿Por qué ya el Señor dejó esto bien claro del inicio? Que no nos limitó, sino de manera extensiva, ¿no? De perdonar siempre, en otras palabras. Entonces, Carla, vamos a desarrollar este tema porque hay heridas, hay muchas heridas, hay mujeres lastimadas, hay mujeres que no consiguen olvidar, que no consiguen soltar, que no consiguen, ¿sabes? Viven con un peso, una carga, pero el Señor Jesús nos deja bien claro que el perdón libera, ¿no? Entonces, ¿qué podremos hablar sobre este versículo? 70 veces 7. Sí, difícil, más necesario. Sí, súper necesario. Sí, y vea que él dejó esta como una ecuación, 70 veces 7. Es como de verdad, para que uno use, él incentivó eso, para que uno use su raciocinio, para que uno use su capacidad de pensar. Porque cuando él propone 70 veces 7, ¿qué él quería? Que uno usara la emoción, ¿no? Que uno pensara, wow, 70 veces 7, yo voy a hacer eso para saber cuánto es. Y no, la realidad, pensar. En la realidad no era el número en sí, pero o sea, cuántas veces fueron necesarias. Y siempre usando así, lo que es correcto es lo que yo debo hacer. No es porque siento ganas de hacer, sino porque es lo que está propuesto, lo que está escrito. La razón. La razón. La razón. Y hasta la ecuación en la matemática se usa esta palabra, la razón. ¿No? Entonces, esta capacidad que uno tiene de pensar y saber si es lo correcto, es lo que yo voy a estar haciendo. Y punto. Y punto. Porque el perdón, sabes, Paula, cuesta. El perdón cuesta, es muy difícil. Pero si paramos a pensar todo aquello, sabes, hay tantas cosas que nos cuestan. Vamos al día a día, ir al gimnasio. ¿Sabes? Sí. Cuesta. Y cuando queremos fortalecer aquella área en específico, hasta lo hacemos en el día, pero al día siguiente, ¿cómo estamos? Duele. ¡Wow! Sí. Que uno no puede ni caminar. Sí. ¿No? Disciplinarse cuesta. Una ¿no? dieta. Una dieta cuesta. Tocó en el asunto. Sí, tocamos en el asunto y vamos a desviarnos un poco porque el cambio cuesta. Entonces, pero el Señor Jesús nos llama a este cambio y este cambio que libera, que vuelvo a resaltar, nos deja libres, leves, ¿no? Y ¿quién no quiere vivir una vida leve, una vida libre? ¿No crees? Sí, y es importante la persona entender que no se perdona solo una vez, pero todos los días tenemos que perdonar a nuestro marido, a quien tiene hijos, a los hijos, a una amiga. Tenemos que perdonar todos los días y no importa la ofensa, si es grande o pequeña, porque tenemos que perdonar. Una cosa que yo siempre pienso es que si yo no perdono, yo no voy a ser perdonada, ¿no? Entonces, eso me ayuda a entender un poco,
no dejo de sentir, siento la dolor, la decepción quizás, pero tengo que usar la razón. Y eso siempre viene en mi mente. Si yo no perdono, yo no voy a ser perdonada. Entonces, eso es algo que tiene que nos guiar para... Yo sé que quizás yo no pasé por tantas cosas como muchas mujeres pasan ahí, cosas terribles, que hasta podemos entender que es difícil hasta comprender cómo voy a perdonar algo así terrible. ¿Cómo perdonar una traición? Sí. ¿Cómo perdonar una decepción? Sí. ¿Cómo perdonar, sabes, tantos traumas, experiencias dolorosas? ¿Cómo, no? Y es eso lo que dices, perdonar. Sabes, tenemos que pensar así, si yo no perdono, yo no seré perdonada. Es súper importante eso, y cargarlo de manera consciente, ¿no? Todos los días. Y Cecilia, a veces la persona, usted estaba hablando de situaciones difíciles, situaciones como una traición o hasta una invasión a su cuerpo, algo que es de verdad que impacta. Pero cuando está esta propuesta de que debemos perdonar 70 veces 7, no es solo a una persona, como Paulo estaba hablando, es durante el día, 70 veces 7 durante nuestro día, no solo lo que una persona te hace 70 veces 7, pero a nuestro día, Camila, también tenemos que perdonar. Desde el momento que empezó el día, ya van a venir situaciones. Y no podemos colocar una situación, por más que sea una situación difícil, como una invasión, una traición, como una gran excusa que tengo yo. Yo tengo sí una gran excusa para no perdonar, porque eso de verdad fue difícil para mí. No. El perdón, él libera, él deja ir, él libera a uno. Entonces... Y de la misma forma, el resentimiento nos deja presión, como, sabes, pesadas. ¿Cuál sería la palabra? Hasta presa. Exacto. Presa, te deja presa, te limita. La amargura, la inseguridad, tantos sentimientos, la ansiedad, pensamientos negativos, ¿sabe? Es un efecto dominó, ¿no? Y al mismo tiempo no estamos solas, ¿no? Para vencer eso. Basta que yo decida, el yo decidir perdonar, el propio Espíritu Santo viene también a mi auxilio para fortalecerme y ayudarme a concluir, a permanecer, ¿no? Camila tiene una linda historia que hablábamos aquí en los bastidores de una conocida, ¿no es cierto? Sí, Cuéntanos. en mi familia yo tenía una situación con una muchacha que el papá de ella se murió. Y ella se quedó muy entristecida porque tenía como 1 año que ella no hablaba con el papá. Entonces mira la importancia de perdonar, porque às vezes perdemos la oportunidad de estar con personas importantes en nuestra vida y hasta de nos acercarnos de Dios mismo, ¿no? Porque si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Está como está escrito mismo en el Padre Nuestro, tenemos que regalar el perdón para recibir el perdón, ¿no? Sabes, y me quedo pensando, tantas oportunidades que ella perdió, ¿no? Sí. Y después de ese sentimiento vuelvo, que la vuelva a dejar presa, pesada, cansada, y ¿por qué no hablé? ¿Por qué no cedí? ¿Por qué? Por un orgullo, o seguramente yo no estoy desmereciendo las actitudes, ella seguramente tenía motivos, pero el perdón la razón es la que tiene que prevalecer. Sí, ¿no? Es una decisión, ¿no? Es una decisión. Porque si formos por el sentimiento siempre va a nos acercar a la mancha, a las situaciones que pasaron en el pasado, vamos a quedar en el pasado, pero el perdón, él hace una liberación, como de una carga mismo, sale un peso de la persona. Incluso... Exatamente esto que yo estaba pensando. Cuando miramos las características de una persona que carga esto, este rencor, este peso, como una carga de verdad. Es físicamente una carga, porque la postura de la persona, usted ve en sus ojos, usted ve en su hablar, en su caminar, en su hablar, en su manera de ver las cosas diariamente, un
peso, como se, sabe, como se sua espalda estuviera de verdade inclinada para adelante, como de verdade cargando. E quando ella já não soporta mais, quando ella já intentou de todo, Exacto. então ella se rinde a lo que está escrito, obedece a lo que está escrito, perdona. É como se sua postura se endereçasse De inmediato. de imediato, já há luz, já há brilho, ella é plena. Ella não se siente molesta quando se inclina para este assunto, porque quando a pessoa não perdona e se toca neste assunto, ella se siente molesta, ella não quer falar, porque ella abre a porta. Ah, estão falando de isso? Vou cerrar a porta. Como es, E é só obedecer, ¿no? Sí, y a veces queremos sentir para obedecer. Y no es así. Nosotros necesitamos simplemente obedecer la palabra. No. Eu estava aqui pensando que uma das coisas que eu já hice é orar por la persona. Sim. Que mi mente va, no hagas isso. Porque solamente oramos por alguém que amamos, que queremos bien, ¿no? ¿no? Pero cuando oramos por una persona que nos hizo algo malo, nuestra mente está, ¿qué estás haciendo? Para. Pero empezamos a orar, a clamar a Dios para Dios bendecir a esta persona con salud, y nuestro corazón, no. Pero mi Dios dale salud, mi Dios bendiga isso, bendiga aquilo. Aí, aos pouquitos, aquele sentimento malo se vai quitar. Y Dios va obrando dentro de uno, ¿no? Es día a día que Dios va obrando dentro de uno, porque no estamos hablando aquí que el perdonar es fácil. No No. No lo es. No, sabemos muy bien que el perdonar no es fácil, pero estamos de aquí no enfocadas en la otra persona, porque el perdonar no va a liberar a la otra persona, el perdón me va a liberar a mí, ¿sabes? Me va a traer paz a mí. Y a veces la mujer está tan estancada, parada en el tiempo, debido a esa falta de actitud que ella no tomó, ¿no? Sí. Entonces, el perdonar es algo que nosotros tenemos que hacer, como digo, para algo todos los días, por mínimo, independiente de la situación, ¿no? Es así que E tenemos que empezar, como Paulo habló, muy bien hablado, empezar con la oración, es excelente, porque usted va en Dios, empezando los primeros pasos para perdonar. Porque cuando hablamos, vá allá y pida perdón, quizás la persona diga sí, esto es demasiado. Pero cuando hablamos, empiece, da los primeros pasos en oración con Dios, con aquel que te está apoyando, con aquel que conoce. Porque cuando hablamos del perdón, puede que la persona diga, ella no sabe lo que estoy pasando para decirme que perdone. Ella no sabe, como Cecilia habló, el perdón va a liberar a uno y no lo que uno hizo es una semilla, uno va a cosechar lo que plantó. Pero el perdón libera a uno mismo. Entonces, estos primeros pasos de orar con la mente, querendo, no, pero sabiendo que es lo correcto hacer, estos primeros pasos te fortalecen. Esta oración, hoy usted hace la oración, diga el nombre de la persona en la oración, diga el nombre, porque ahí... Porque hay personas que no consiguen ni mencionar el nombre de la persona que por te eso, lastimó. en oración, usted va a conseguir. Sí. Porque en oración, la oración es un campo, es un lugar donde hay una fuerza, porque es una conexión muy grande con Dios. Entonces ahí es el momento que Él te da las condiciones. Hable el nombre de la persona, diga el nombre, diga, bendiga a esta persona, yo quiero lo mejor para esta persona. Y esto es espiritual, como Cecilia habló, es una ecuación espiritual. Esto te va a dar toda la fuerza para que mañana o después usted consiga llegar a esta persona y hablar. Y esto te va a hacer libre. Que usted va a decir, ¿cómo no lo hice antes? ¿No? Y para esto me gustaría compartir un versículo más que dice así, está ya en Lucas 17. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, y ahí aumentanos la fe.
dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, el Señor le estaba enseñando, ¿sabes? Si vienen y te ofenden otra vez, tú tienes que volver y se arrepienten, ¿sabes? Tú tienes que volver a perdonarlos. Y los discípulos regresaron es imposible. Aumentanos la fe porque no tenemos condiciones de estar perdonando constantemente. Pero, ¿sabes? No es, y me encanta este versículo que una querida amiga me lo compartió, y tú ves, no es algo que ellos estando al lado de Él se vieron tan pequeños, pero esto habló de la humanidad de ellos, porque solo uno solo no logra, Sí. ¿no? Pero en Él y con Él lo logramos. Sí. Entonces, saben, no es cuestión de tener fe para perdonar. Y yo ya escuché muchas personas que dicen, señora, pero yo, atendiendo a las personas en la iglesia, señora, pero yo no consigo. Yo tengo que tener tiempo para perdonar. Es una actitud el perdón, ¿no? Es la razón, como estamos hablando aquí de la ecuación, es cuestión de razón, ¿sabes? Y no es cuestión de tener mucha fe o poca fe, porque para concluir esto aquí, luego él viene sobre la semilla del tamaño de mostaza, ¿no? Si tenemos eso de fecha, ¿qué es el tamaño de una semilla de mostaza? Nada. No, entonces así no es cuestión de fe, es cuestión de tomar la actitud y usar la razón, dejar las emociones para un lado, dejar los sentimientos para un lado y decirme, Dios, yo voy a perdonar porque yo te amo. Yo voy a perdonar porque yo lo necesito. Yo voy a perdonar porque esto no puede seguir así, ¿no? Sí. Y si está siendo mucho difícil para la persona perdonar, que podemos hablar para esa persona que está pasando por eso empiece con la oración. Sí. Porque Dios va a dar la fuerza que la persona necesita. Que Y no es algo que viene, no es algo que viene de ella, es algo que viene de Dios, el poder para perdonar. Totalmente. Y hasta para perdonar a sí misma, ¿no? Porque às vezes passamos por coisas em la vida que hacemos como equívocos, coisas assim, e se quedamos como molesta com nós outras mesmos. Às vezes com uma mancha de nós outras mesmos e se cobramos muito. E temos hasta em la Bíblia o exemplo de Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes, pero después el Senhor Jesus perguntou a ele, ¿no? Pedro, ¿tú me amas? E perguntou 3 vezes para sacar a carga que tinha, ¿no? Em ele. Então, o Senhor Jesus quer fazer isso hoje. Ele quer sacar a carga que tem adentro de você para liberar essa pessoa. Hablando de perdonarse a sí misma, Camila, yo atendiendo una joven, teniendo todo para salir adelante, ¿sabes? Así, pero ella había algo preso, y le pregunté, ¿qué es lo que pasa? Y ella me dijo, señora, yo cometí un aborto y no logro perdonarme, porque cuando estoy celebrando los otros cumpleaños de mis hijos, viene la culpa, ¿no? Y eso me cae todo, como que cae todo. Y me quedo sin fuerzas y vuelve todo de nuevo, se queda sin fuerzas y avanza, pero pasa algo y vuelve a caer. Entonces yo pienso que para parar, ¿sabes? Poner un alto a ese sufrimiento, a esa carga para poder liberarse de eso es perdonarse a sí mismo. Y el Señor Jesús ya la perdonó a ella, ¿no? Entonces, ¿por qué tú no puedes perdonarte? Si quien necesita perdonarte ya te perdonó, ya te concedió esa gracia, ¿no? Ese favor, esa misericordia. Entonces muchas mujeres se mantienen encerradas realmente por falta de perdonarse a sí mismas, no ni a terceros, ¿no? Eu vejo que isto passa bastante. Pessoas que conseguem perdonar a outras pessoas, pero quando hablamos com elas, constantemente vemos pessoas falando. Quando eu vou falar com Deus, viene isto. Eu creio que há que ser dicho que isto é de verdade obstáculo, uma trampa, para que ella não se acerque mais e mais. Porque
como eu consigo perdonar a uma pessoa fora e não consigo perdonar a uma pessoa que sou eu, que já sou perdonada. O Senhor Jesus quita este peso de nós. Pero al quedar constantemente, esta acusação não vem da parte de Ele. Temos que identificar isso. Temos que ter a sabedoria de identificar que esta acusação não está vindo da parte de Ele. Então, seja livre, porque o Senhor Jesus perdona, o Senhor Jesus te perdonou. Siga firme, porque Ele é assim. Não, esta bondade está em Ele. Quando eu me acerco a Ele e quando eu sou sincera, em oração, em sinceridade em mim íntimo, Ele já me perdonou. Então, borre isso, deje isso para trás. Como Paulo falou, a oração é um exercício. É de aí que uno quando empieza um exercício, não consegue ir bem ao primeiro dia. Pero com o largo do exercício físico, ela consegue começar a resultados, a ter resultados. Assim na fé também, assim no perdão também. Então, em la oração, son los primeros pasos. Y no pasos es cuestión de sentir, ¿no, Carla? Hablando del ejercicio, ¿cuántas veces uno no siente las mínimas ganas de acercarse o de hacer? Mas sabe, no fundo, sabe que es bueno. Que es necesario. Es necesario, ¿sabes? Es necesario porque nos hace bien, es necesario para mi salud, porque nos sentimos bien, porque la ropa va más ajustada, ¿no? En fin, y nosotras mujeres tenemos que tomar el control, ¿no? Y así, de esta actitud a la que me refiero, ¿no? Y se siente bien, como decías. Sí, entonces, quita este fardo, quita esta carga pesada, porque el Señor Jesús te perdonó, esté perdonada, esté libre, y empiece a ir dando pasos para adelante. Porque há coisas por venir, muitas coisas por conquistar, muito buenas. Então, não quede aí você mesma colocando esta ancla como para não seguir nesta jornada. Porque el no liberar ese perdón, vuelvo a resaltarlo, el no liberar el perdón no es por la otra persona, es por mí, es por mí, ¿no? Sí. Entonces, mujeres, vamos a asumir esta actitud, a hacer los sentimientos a un lado, vamos a sacar las emociones, vamos con la razón, con la fe, y en Jesús vamos a superar y vamos a vencer y vamos a liberar este perdón, ¿no? Entonces, con esto, ¿alguien tiene alguna experiencia personal, así, que conoce a alguien sobre, Camila ya nos compartió, ¿no? Que buenísimo ejemplo, ¿no? La persona tuvo que fallecer para ella darse cuenta todo lo que perdió. Hablar solo hablando del ejemplo de Camila, hablando de las oportunidades. Cuando el Señor Jesús habló 70 vezes 7, que para muitos é wow. Na realidade não é wow. Na realidade, esta equação se pode poner 70 vezes 7 igual a oportunidade. É uma oportunidade que se está sendo dada. Como su exemplo. A pessoa teve esta oportunidade. Aproveite. Ela não aproveitou. Claro, eu sei que Deus está aí. A pessoa se foi, mas Deus está. Eu posso ir a Ele e seguir sendo perdonada. Claro. E tudo. Pero a oportunidade se apresenta, então aprovecha. Aprovecha, porque, sabes, hay personas, yo me recuerdo muchas veces, no puedo, ni cuando la persona dice, ni pintada en oro quiero ver a fulano de tal, no me escuchen, no quiero escuchar ni el nombre que me das tal. O la persona dice, esa persona no merece mi perdón. Exacto. No es la persona, ela nem vai saber que la persona tiene algo contra ella. No va a saber, es la persona que tiene que perdonar para sí misma, para ser liberada, ¿no? Tú hablando eso, yo tuve esto cuando joven. Yo tenía, no sé cómo crié algo contra una persona, y yo después, ¿no? Que conocí a Jesús, me bauticé, en fin, fui y le pedí perdón.
la persona se quedó, ¿de qué me hablas? Ujú. ¿No? La ¿De qué persona estás no sabe. hablando? La persona ni La sabe. persona ni sabía que yo todos esos resentimientos, esa ira que yo tenía contra ella. Sí. Y si paramos para pensarlo, hoy en día era muy tonto, insignificante, pero me sorprendió. Ella ni sabía que yo tenía toda esa ira contra ella. Ella se quedó, Ceci, ¿de qué me hablas? Y yo, ¿sabes? Me sentía hasta más Así insignificante. como era solo yo, entonces, Sí. cargando ese sentimiento malo. Ujú. Entonces, con esto queremos concluir nuestro podcast de hoy y cerramos con ese versículo, ¿no? Aumentanos la fe. Entonces, no es cuestión de fe. Tu fe ya tú tienes. Es cuestión de tomar una actitud. Repito, vamos a hacer las emociones para un lado, vamos a hacer los sentimientos para un lado y vamos a liberar ese perdón que te va a bendecir a ti y va a bendecir a los otros también. Entonces, con esto concluimos nuestro podcast de hoy y te invitamos a que continúes aquí porque mañana habrá otro podcast. Estamos aquí de lunes a viernes en los canales. Estamos en YouTube, en Spotify. Entonces, te invitamos, comparte el enlace y síguenos que aquí te esperamos hasta mañana. Bueno, chao. Chao.